Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Los saludamos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 7 de julio de este 2024, ¿no? Empezando mes. De hecho, hoy siendo primer domingo de julio del 2024, traigo a memoria que un primer domingo de julio de hace 8 años estábamos nosotros arrancando en Cartago, ¿no? Entonces, primer domingo, entonces hoy es 24, eso fue que en el 14, ¿no? Primer domingo de julio del 14, estamos arrancando aquí. ¿Oye qué? Hoy es 7, sí, pero el primer domingo de julio del 2014, creo que fue 3 de julio. Pero bueno, hoy es 6, ¿no? No, hoy es 7. Bueno, hoy es 7 de julio del 2024, así es que vamos a darle gracias a Dios, vamos a disponernos. Pero el caso es que estamos cumpliendo 8 años en Cartago, 8 añitos donde el Señor nos ha respaldado. Creo que como todo hay altibajos, pero vamos para arriba, ¿no? Vamos para adelante, gracias al Señor. Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos a la palabra, busquen su Biblia, el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos, pero tenga marcadito ahí Marcos. Marcos capítulo 3, vamos a leer el verso 28. Y mientras la iglesia lo busca, también pedirle a la gente ahí en el video, usted tenga una Biblia cerca siempre, ¿no? O sea, la palabra de Dios hay que tenerla siempre a la mano, ¿no? Y que sea física, ¿no? Usted la pueda percibir, la pueda tocar. Usted pueda navegar entre los libros, usted abre la Biblia, está abriendo la mente de Dios, usted lee los pasajes, está leyendo los pensamientos del Señor. En la medida en que usted se meta en ello, como es la recomendación de la palabra, escudriña las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer al Señor. ¿Estamos, hermanos? Amén. Bueno, dice el Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 28, hermanos, dice la palabra: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, que hemos tenido la oportunidad de leer un pasaje, una porción de ella. Nos disponemos no solamente a meditar en torno a ella, sino a entenderla, Señor, saber lo que tú querías decir con eso. ¿En qué nos atañe a nosotros, Señor? Y cómo podemos aprovechar esa vivencia que hubo en aquel entonces para nuestra vida actual, Señor. Así es que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para recibirla. Y te damos gracias, Señor, por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ustedes saben, hermanos, que, bueno, los evangelios se centran en ¿qué? Mostrarnos la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, cómo se fue desarrollando, cómo arrancó. Y sabemos que el Señor, obviamente, aunque el ministerio del Señor fue relativamente corto, porque a cualquiera podría decir 3 añitos, corto, ¿no? Pero no fue corto, fue lo suficiente, lo necesario. Y esos 3 añitos fue más que suficiente para que el Señor nos dejara toda una enseñanza de lo que Él es y de cuál debería ser el caminar del cristiano con base en lo que Él es y en lo que Él nos dejó escrito, ¿no? Entonces, Él desarrolló un amplio ministerio a lo largo de toda Galilea, obviamente, y en ese caminar siempre iba acompañado ¿de qué? De evidencias visibles de que Él era ¿qué? El Cristo, ¿no? Que Él era el Mesías, ¿cierto que sí? Básicamente, ese caminar estuvo acompañado de ¿qué? No solamente de prédicas, de enseñanzas, de milagros, de sanidades, echaba afuera ¿qué? Demonios, levantaba paralíticos, resucitó muertos, bueno, tantas cosas que en conjunto son pruebas inequívocas de que Él era el Mesías. ¿Cierto que sí? Bueno, nosotros lo podemos decir
así a boca ancha porque tenemos la palabra, tenemos todo, tenemos la convicción, tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio, todo eso, ¿cierto que sí? Pero nosotros sabemos que el Señor, por más señales que hizo, se tuvo que enfrentar a una serie de ¿qué? De descalificaciones, ¿cierto que sí? ¿Y descalificaciones de parte de quién? Pero principalmente de parte de quién? De su misma gente, ¿cierto que sí? Era su misma gente la que lo descalificaba, ¿no? Acuérdense que por ejemplo, en Juan 7:5 dice la palabra, porque ni aún sus hermanos creían en él. Dice Juan 7:5, Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe de letras este sin haber estudiado? ¿Entiende? Parte de la descalificación. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. ¿Cierto que sí? Entonces, descalificaciones, ¿no? Inclusive, estando ya en la última etapa de su ministerio, ya camino al Calvario en la cruz, Mateo 27:42 decía la gente, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, ¿no? Si es el Rey de Israel, pues que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos. ¿Entiende? Entonces, ¿y quiénes eran ellos? La gente que lo veía. ¿Haciendo qué? Lo que les dije ahorita. Sanidades, milagros, tanta cosa, ¿no? Pero recuerden lo que hemos hablado siempre aquí. Los prodigios y los milagros nunca han sido algo que le haya servido a Dios. ¿Para qué? Para que la gente crea, ¿no? Entre más bendiciones, más rebeldía. Entre más señales, menos creían. Más duda, ¿no? Pero bueno, básicamente Él dio sus señales. Aún así, después de tanta cosa, la respuesta que obtuvo de la gente fue el rechazo, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Y no solamente un rechazo cualquiera, sino que ya vimos que lo que leímos ahorita y lo vamos a escudriñar, la misma gente de él decían que él se había vuelto ¿qué? Que él se había vuelto loco, ¿no? Que estaba fuera de sí, ahorita lo vamos a leer. Inclusive los fariseos fueron más allá diciendo que él hacía eso en el nombre de ¿quién? De Satanás, ¿cierto? De Belcebú. Que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esa es la advertencia que el Señor les hacía a ellos diciéndole, wow, o sea, me han descalificado y eso es manejable, ¿no? Pues el Señor todo lo sabe y todo eso. Por eso es que cuando uno encuentra, digamos, oposición dentro de su mismo círculo familiar o dentro de su mismo entorno cercano, pues a uno no debería de asombrarle nada de eso, ¿no? Porque al Señor le pasó y el Señor lo manejó. Pero Él sí le advirtió a esta gente, a los fariseos, que estaban pasando la raya, ¿no? Estaban yendo más allá de lo que deberían llegar, porque ya estaban inclusive atribuyéndole lo que él hacía a Satanás, y eso, inclusive la advertencia que él les dijo es, todo lo demás se les puede perdonar. Es más, que hablen mal de mí, que blasfemen contra mí, contra el Hijo del Hombre, está bien. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es algo que no tiene perdón. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquito ahorita, básicamente eso, ¿no? Todo lo que la gente haga, cualquier pecado tiene perdón, siempre y cuando haya un ¿qué? Un genuino arrepentimiento. Estamos en eso, ¿no? Estamos claros. Pero de el Señor lanza esa advertencia. Entonces vamos a analizar un poquito el contexto de cómo se dio esta historia y por qué el Señor lanza esa advertencia tan fuerte, a quién se la lanzó y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y qué sería hoy en día la blasfemia moderna contra el Espíritu Santo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces tengan marcado ahí el libro de Marcos, pero vamos un poquito atrás al libro de Mateo 12, para que leamos 2 versículos nada más, porque esta historia, hermanos, que acabamos de leer, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, usted también la encuentra en Mateo 12, y también la encuentra en Marcos, que acabamos de leer, y en Lucas. Entonces, cuando una historia está en varios evangelios, ¿qué quiere decir? Que es muy importante, ¿cierto decir? Está en los 3 evangelios que nosotros conocemos como sinópticos, es decir, tienen un enfoque muy parecido, no está en el libro de Juan, porque todos sabemos que el evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente. Juan tiene otra visión, ve al Señor de otra manera. Ahora ustedes podrían decir un paréntesis, pastor, ¿y por qué Juan tenía esa visión diferente? Bueno, acuérdense, no en vano que Juan
¿Qué recibió Juan que no recibieron los otros 3 evangelistas? La revelación de Jesucristo. ¿Que está en qué libro? No, ¿dónde está la revelación de Jesucristo? Apocalipsis, ¿cierto así? Libro de Apocalipsis. Eso lo recibió Juan. Wow, entonces la visión que él tenía era diferente. Entonces, en Mateo 12, si ustedes ven antes del versículo 22, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la misma historia, pero Mateo involucra un poquito más de contexto a la historia. Ahorita vamos a ir a Marcos otra vez. Pero mire lo que dice Mateo 12, 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. ¿Cierto que sí? Ciego y mudo. Y digamos, dice, y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿cierto que sí? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que este es el hijo de David? Bueno, esos 2 versículos nos dan el contexto. ¿De dónde surgió todo aquello de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, al Señor obviamente le trajeron un endemoniado, ¿cierto? Y entonces, ese endemoniado, aparentemente lo que uno puede leer ahí es que el hecho de estar endemoniado, el hecho de estar poseído, había afectado sus sentidos, o sea, era ciego y mudo. Básicamente no podía obviamente ni ver ni hablar, ¿no? Y entonces de una manera muy sencilla Mateo dice que lo sanó. ¿Cómo lo sanó? No dice, ¿no? Simplemente dice, le trajeron un endemoniado muy ciego y el Señor, ¿qué pasa? Lo sanó. Nada más, no da detalles, porque ustedes han visto que hay otros milagros donde el Señor dice que hizo barro con los dedos, se lo puso en los ojos, vayan a verse aquí, o sea, hay más detalle. Aquí no, aquí dice que lo sanó. ¿Por qué? Porque realmente, no es que el milagro no fuera importante, claro que era un milagro importante, pero es lo que venía después del milagro, ¿no? Entonces, no da muchos detalles Mateo ahí. Lo que sí nos queda claro son 2 cosas, que lo que sucedió ahí fue una obra completa y perfecta. ¿Por qué completa y perfecta? Porque el endemoniado estaba ciego y mudo y después de que lo sanó, ¿qué pasaba? ¿Qué dice la palabra? Que ya podía ver y ya podía hablar. Entonces fue un milagro, ¿qué? Completo, perfecto, ¿cierto que sí? Y además fue algo grande. ¿Por qué me atrevo yo a decir que fue algo impactante? ¿Por qué? Aparte que es un milagro, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo y les leo a ustedes el versículo 23 que dice, toda la gente estaba atónita, ¿cierto que sí? ¿Qué es estar atónito? Como impactado, como que wow, eso me cuesta creerlo, ¿no? O sea, es algo que realmente sobrepasa lo que yo esperaba. Entonces la gente estaba así. Entonces fue algo, no solamente un milagro sano, completo, sino fue algo impactante, fue algo realmente que conmovió ahí en esa parte, ¿no? Entonces, era tan impactante lo que sucedió que la gente al ver eso decía, ¿será que este será el hijo de David? El hijo del hombre, acuérdense la promesa que había del Mesías, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ese digamos que es como el contexto inmediato, lo que ocasionó esa conversación. Entonces vayamos otra vez a Marcos, otra vez allá donde estábamos en Marcos. Ya sabemos cuál es el contexto, ¿no? O sea, le trajeron un endemoniado, ciego, mudo, el Señor lo sanó, al final después él podía ver y hablar, la gente estaba atónita, al punto que decían, wow, ¿será que este será el Hijo de Dios, el Mesías? Ahí estamos, ¿no? ¿Estamos ahí, hermano, o no? Bien, entonces volvamos otra vez a Marcos 3 y vamos a empezar desde el versículo 20, que fue donde empieza la historia. Nosotros la leímos el 28 y el 29, pero vamos a ir desde el 20, ¿no? Para escudriñar un poquito el pasaje, para que entendamos qué fue lo que ocasionó de que el Señor lanzara a los fariseos esa tremenda advertencia de decir, wow, eso que ustedes están haciendo no tiene perdón, ¿eh? Es imperdonable. Para allá vamos, ¿no? Entonces, el versículo 20 dice la palabra, hermanos, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, ¿cierto? Entonces, el Señor se tuvo que enfrentar durante su ministerio, ya hablamos ahorita, muchas descalificaciones, ¿cierto que sí? Por un lado, como lo veía la gente suya, los de su entorno, y por otro lado, como lo veían los fariseos, ¿no? Ni hablemos de los publicanos, los pecadores y todo ello, porque ellos siempre veían al Señor dependiendo de su necesidad propia, ¿no? Algunos lo seguían, acuérdense, por un milagro, otros lo seguían por curiosidad, otros lo seguían por fastidiar, lo que sea, ¿no? Estamos ahí, ¿no, hermanos? Entonces, él se tuvo que enfrentar al veredicto de los suyos, porque dice la palabra del Señor, cuando lo oyeron los suyos, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿está fuera de qué? De sí. Entonces, si hay algo que caracteriza el ministerio del Señor, es la pasión con la que Él
lo desarrolló, ¿no? Acuérdate, si hay algo que tenía el Señor es su pasión, ¿no? Que es la misma pasión que tenía Pablo, ¿cierto que sí? ¿Por qué Pablo tenía la misma pasión de Jesús? ¿Por qué? Porque acuérdate que Pablo dijo, sean imitadores de mí, ¿como qué? Como yo soy imitador de él. Entonces, en mí, decía Pablo, no está escrito, pero me atrevo a decirlo por él, hay en mí, Pablo, el mismo sentir que había, ¿quién? En Jesús. ¿Cierto que sí? Era la misma pasión. Entonces el Señor era muy apasionado y estaban desarrollando, y si usted lee unos versículos atrasito, fue donde él armó su equipo de 12 y todo ese asunto y andaban predicando por todo lado. Entonces era tal la pasión de su ministerio que dice la palabra ahí que no les quedaba tiempo ni para qué, ni para comer. ¿Cierto que sí? No les quedaba tiempo ni para comer. Entonces vinieron los suyos al ver todo eso, ese acelere, ese ajetreo, esa pasión que ni comían, y dijeron, no hombre, ¿este está qué? Fuera de sí. Vinieron a aprender. La Biblia no dice quiénes eran los suyos que menciona ahí. No podríamos decir si era su familia, porque si ustedes se van más adelante al versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Ahí menciona que su madre y sus hermanos, ¿cierto? Pero en lo que leímos ahorita dice, vinieron los suyos. No sabemos si era su familia, pero lo que sí podríamos decir es que era un entorno, ¿qué? Cercano. Entonces se tuvo que enfrentar primeramente al veredicto de los suyos, que era lo que opinaban los suyos, ¿no? Entonces, obviamente ellos tenían preocupación por él. La Biblia no dice si realmente era su mamá o no, pero sí estaban preocupados por él porque ni siquiera comían. O sea, no comían por estar atendiendo a la gente aquí y allá y las multitudes y todo ese asunto, ¿no? Entonces ellos querían llevárselo, porque cuando dice ahí, vinieron para prenderle, o sea, para llevárselo, ¿no? Porque pensaban que estaba fuera de sí. Ahora, eso no debe sorprenderlo a uno, hermano, porque ya el Señor, y yo les decía a ustedes que al Señor no le sorprendían ese tipo de ambientes adversos en medio de los suyos, porque Él ya lo había advertido. Acuérdate, allá en Mateo 10:36 dice, los enemigos del hombre, ¿qué pasa? Son los de su propia casa, ¿cierto? Son los de su propia casa. Eso ya el Señor lo tenía, lo había vivido por experiencia, las descalificaciones que les dije ahorita, todo ese asunto que está ahí, ¿no? Entonces, eso generalmente pasa siempre cuando una persona se consagra al nivel del Señor, bueno, obviamente manteniendo las distancias, cuando una persona se consagra al servicio del Señor, a seguir sus enseñanzas, a meterse de lleno en el ministerio, ¿qué es lo primero que piensa el resto de la gente de esa persona? Que se volvió loca, ¿no? Que está fuera de sí, que no está en sus cabales. Vea, yo les he contado a ustedes, yo ahorita en agosto cumplo 20 años de cristiano, ¿cierto? Y aún con 20 años todavía hay gente en la familia de uno que le pregunta que si uno, que si uno todavía anda en eso, en la locura de andar, que ¿para qué te metes a trabajar con gente si no hay nada más malagradecido que trabajar con gente? Le dicen a uno, ¿no? Entonces, esa es la realidad. O sea, usted se mete de lleno a las cosas del Señor e inmediatamente la gente comienza, ¿qué? A tratarlo de loco, ¿no? La locura del evangelio. ¿Qué pasaba cuando Pablo defendía la verdad ante los grandes gobernantes que le decían, oye, Pablo, las muchas letras, ¿qué cosa? Te están volviendo loco, ¿no? ¿Y qué decía él? No, yo no es que esté loco, estoy hablando la verdad. Pero lo que pasa es que por más verdad que usted hable, para el que no es de Dios, ¿qué pasa? Todas estas cosas son locura, ¿cierto? Por más verdad que usted hable, ¿no? Entonces no eche para atrás porque lo descalifiquen de esa manera. Asegúrese solamente de que esté hablando conforme a lo que está escrito, ¿no? Por eso el Señor fue muy sabio cuando dio la gran comisión. Dijo, vayan y hagan discípulos. Y para que no se metan en problemas, ¿qué? Enseñen lo que han aprendido. Y no se metan en problemas. No se pongan a inventar cosas. No saquen cosas de ustedes. Enseñen lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, así siempre pasa, hermanos. Usted haga algo para el Señor e inmediatamente le va a salir la gente a descalificarlo, como le pasó a Nehemías, ¿no? ¿Acuerdan quién le salió? ¿Cómo llamaba el personaje? Que no sé ahorita. ¿Cómo llamaba el personaje que le salió a Nehemías a descalificarlo y a desanimarlo? ¿Cómo se llama? Sí, el otro, el más famoso. Sanbalat, ¿se acuerdan? Sanbalá, que yo no sé qué decir, pero ustedes para qué van a levantar ese muro, eso se va a caer. Ustedes para qué van a hacer eso. Y cuando ya vieron que están levantando el muro, le dijo, ustedes están levantando ese muro porque quieren rebelar contra el rey. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no?
Entonces siempre pasa eso. Pero cuando usted hace cosas que no son para Dios, por ejemplo, si usted anda borracho y anda haciendo chorizo y todo eso, la gente no te descalifica, sino que más bien te lo celebra. ¿Cierto que sí? ¡Wow! ¡Qué astuta esa persona! ¡Qué hábil para los negocios! ¡Wow! ¡Qué colmillo tiene! ¿Eh? Amén, hermano, ¿o no? Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿O qué fue que pasó para que la gente pensara que Él estaba loco? ¿Qué fue? O sea, ¿qué es lo que la gente veía? ¿Qué es lo que veía su familia en Él? Bueno, obviamente la Biblia no lo menciona, ¿no? Pero uno podría deducir ciertas cosas, ¿no? Ustedes saben que el Señor Jesús, hasta los 30 años, ¿qué sabemos de Él? Nada, prácticamente, ¿no? Solamente a los 12 que se perdió y apareció en el templo, pero hasta los 30, ¿no sabemos qué? Nada, ¿no? Pero aunque la Biblia no lo diga, podríamos decir que el Señor Jesús comía como todos los judíos, ¿no? Dormía, se cansaba, trabajaba haciendo ¿qué? Carpintería, digámoslo, con el papá y todas esas cosas. Entonces, ahí surge la preocupación de la familia, primero decir, bueno, esta persona hasta los 30 años tranquilito, llevando una vida tranquila, ahí en el taller y todo ese asunto que la Biblia no lo dice, pero estamos tratando de decir. Y de un momento a otro decide ¿qué? Volverse un predicador, ¿qué? Errante, ¿no? Un predicador errante, llevando aquí y allá y todo ese asunto. Y entonces era parte de la preocupación de la familia misma, ¿no? O sea, ¿por qué había escogido ese camino, no? Y peor aún viendo a la gente con la que andaba, ¿no? ¿Con quién andaba? Bueno, no los discípulos, también porque los discípulos no eran que fueran grandes letrados, ni mucho menos eran pescadores, pero ¿quiénes lo seguían a él? Prostitutas, ladrones, recaudadores de impuestos, todo ese asunto. Entonces decir, wow, dejar la tranquilidad de su taller, del trabajo hasta los 30 años para meterse en un camino de conflicto, rodeado de gente poco deseable. Entonces eran las preocupaciones de su familia, ¿cierto así? Por otro lado también, preocupación de su familia en decir, bueno, pero ahorita no solamente se metió a ser un predicador errante, sino que está retando a ¿quiénes? Al liderazgo espiritual de la época, ¿no? Y retar al liderazgo espiritual de la época era casi que uno echarse encima, ¿qué? Una amenaza de muerte, ¿cierto que sí? Entonces son preocupaciones de la familia, es lo mismo, las mismas preocupaciones que deben tener los familiares de aquellos que se dedican a las actividades sindicales o activistas y todo ese asunto de decir, wow, y ahorita es la preocupación de que su vida está en peligro, ¿no? Entonces, pero bueno, si hay algo que no le preocupaba al Señor, ¿qué era? Que su vida estuviera en peligro, porque Él sabía lo que se estaba metiendo, no era algo que a Él le interesaba, sabía con quién iba a chocar, sabía qué sentimientos iba a tocar, qué sensibilidades iba a despertar, todo eso lo sabía. Entonces él se tuvo que enfrentar en primera instancia, ¿a quién? Al veredicto de los suyos, la gente que estaba ahí, que lo rodeaba, ¿no? Que querían llevárselo de ahí, que querían sacarlo de ese ambiente porque decían, ni siquiera come, está peleando con las autoridades, su vida está en peligro, querían llevárselo. Pero acuerde, ¿era una intención buena o no? ¿De la familia o de los suyos? Sí, era una buena intención. Pero acuerde que las buenas intenciones, ¿qué pasa? Si no están alineadas a la voluntad de Dios, ¿qué son? Una buena intención que no esté alineada a la voluntad de Dios se convierte en un... ¿No se acuerdan? Acuerda que Pedro tenía una buena intención con el Señor y le dijo, Señor, pero ¿para qué vas a ir allá si te van a matar? Señor, no vayas allá. Entonces el Señor le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Apártate, Satanás, porque me eres de estorbo. ¿Cierto que sí? Me acordé hasta del Batman que le pega a Robin, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces, apártate, Satanás. Una buena intención, hermano, por muy buena que sea, si no está alineada a la voluntad de Dios, es un estorbo. Es un estorbo. Entonces las buenas intenciones tienen que estar alineadas Entonces ellos tenían sus buenas intenciones. Bueno, después sigamos. Versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, primero el veredicto de los suyos, ¿no? Ya les conté todo eso. Eso se había interrumpido por otro veredicto, otra gente que se metió a la discusión ahí. Otro grupo que menciona la palabra. ¿Quiénes eran? Los escribas, ¿no? Famosos escribas que no fallaban, que en todo lado estaban. Y dice la palabra que ellos ni siquiera eran de ahí. ¿Habían venido de dónde? De Jerusalén.
Habían venido desde Jerusalén para ver qué era lo que el Señor estaba haciendo. Y obviamente, al ser la autoridad espiritual de la época, tenían la responsabilidad ¿de qué? De guiar al pueblo, y no solamente de guiar al pueblo, sino de esclarecerle al pueblo qué era lo que estaba pasando ahí, que era algo impactante, ¿no? ¿Por qué era impactante? Porque leímos allá que la gente estaba ¿qué? Atónita, ¿cierto que sí? Y entonces ya la gente comenzó a decir, ¿será este el Mesías? Entonces eso no le convenía a ¿quiénes? Al liderazgo religioso de la época, ¿no? ¿Estamos claros, no? ¿Van siguiendo la historia? ¿Amén, hermanos, o no? Entonces ellos tenían esa responsabilidad y todo ese asunto. Ellos llegaron, vieron lo que el Señor estaba haciendo, porque la palabra no dice que estos escribas, digamos, desmintieron que el Señor haya hecho lo que hizo. ¿Qué hizo el Señor? ¿De qué estamos hablando? De las sanidades. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hizo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué milagro estamos hablando? A ver si están aquí, ¿no están aquí? O sea, acuérdense que les di el contexto ahora de Mateo, ¿por qué se da esta conversación? Ellos llegaron ahí, ellos no desmintieron que el Señor había hecho lo que hizo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Sacó un endemoniado. Acuérdense que tenía un endemoniado que estaba ciego y mudo, y que después de que lo sanó, entonces la persona que hizo ya veía y hablaba, y entonces la gente estaba atónita. ¿Por qué? Porque era algo impactante. Y decían, wow, ¿será este el Hijo de Dios? Acuérdense, eso fue lo que el Señor hizo. Entonces, los escribas vinieron de Jerusalén porque estaba causando mucho revuelo todo eso. Entonces, ellos en ningún momento desmintieron que el Señor estaba haciendo lo que hizo, porque era imposible desmentirlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo vio. Porque el Señor no hace cosas ¿qué? En secreto. Todo fue público. Por eso cuando el Señor le decían, lo llevaron al Sanedrín a preguntarle, hey, ahora sí, explícanos qué es eso que tú estás enseñando. Y él dice, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué me preguntan a mí? Si yo he hablado públicamente, yo hablé al aire libre. Pregúntenle a los que me escucharon. ¿Cierto que sí? Ese era el Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de que estos escribas hubieran visto el milagro, no lo hubieran desmentido, no quiere decir que lo iban a reconocer como el Mesías. ¿Cierto que no? Eso no quería, de hecho no lo hicieron, porque eso era lo que no querían hacer. Entonces viene una estrategia muy vieja, hermanos. Cuando uno no puede desmentir lo que una persona hace, ¿qué hace? ¿Comienza uno a qué? A desacreditar a esa persona. ¿Cierto que sí? O sea, cuando una persona hace algo y uno dice, wow, ya la gente vio que lo hizo, ¿qué hago? Entonces comencemos a desacreditarlo, comencemos a dañarle su imagen, a decir que, ¿me entiendes? Eso se usa, toda la vida se ha usado. De hecho, se usa mucho ¿en qué? En la política, ¿cierto que sí? En la política es una estrategia muy usada. O sea, a veces un político, a veces hay un debate y un político presenta sus ideas, ¿cierto que sí? Y cuando le toca el turno al otro, en vez de presentar sus ideas, lo que hace es desacreditar al otro. Entonces, que no es que esté mal, porque en política todo se vale, ¿no? Pero uno debería aprovechar el espacio ¿para qué? Para proponer, ¿qué es lo que yo propongo? Yo propongo esto y esto acá, ¿cierto que sí? Debería ser. Pero es una estrategia muy vieja que siempre se ha usado. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, ya los fariseos, obviamente los escribas, ellos no iban a reconocerlo a él como Mesías, sí le reconocieron lo que hizo. Entonces, más bien, la estrategia que usaron, ¿cuál fue? Wow, sí, sacó el demonio, sí. Pero es porque es de los mismos. Es de los mismos. O sea, lo sacó por la ayuda del mismo Satanás. Debe ser algo totalmente incoherente, ¿no? Algo absurdo totalmente, ¿no? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque, vea, lo mismo que decía el Señor, ¿no? La gente para hacer el mal, ¿qué pasa? Se gastan un ingenio. Son buenísimos. Pero hacer el bien no pueden. No pueden, no quieren. Porque sí lo pueden hacer. Amén, hermanos. ¿Estamos bien, no? Ahora, ¿por qué era la actitud de los fariseos en eso? También el Señor lo sabía. En el libro de Juan lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué pasa? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué cosa? Reprendidas. Entonces a ellos no les convenía ni reconocer al Señor como Mesías, ni mucho menos, porque perdían autoridad, perdían de todo, ¿no? Amén, ¿no? Entonces el Señor, obviamente,
a mí me gustan mucho esas discusiones de los fariseos con el Señor porque obviamente si ellos supieran con quién se estaban metiendo, nunca se hubieran metido en discusiones que el Señor siempre los dejaba ahí, ¿no? ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer adulta? La ley de Moisés dice que hay que matarla. Entonces, y entonces decía, y bueno, ¿y dónde está? No que eran a los dos, la ley de Moisés dice que a los dos, pues yo veo una ahí. El que esté libre de pecado que tire la piedra. Entonces todo el mundo se fue. ¿Me entienden? Entonces, esas discusiones del Señor, sabiduría pura, ¿no? Y entonces esta es una de ellas. Entonces vienen ellos y le dicen, en el 22 que leímos, es que Él echa a los demonios fuera porque es de los mismos demonios. Entonces viene el Señor en el 23, dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Entonces comienza Él a mostrarle lo absurdo de su argumento como tal, ¿no? Lo que ellos decían pues no tenía ningún sentido, ¿no? Me estaba acordando ya ahorita, hermanos, paréntesis, de esos videos que uno ve en internet, de cómo se enredan las feministas, cómo se enredan ellas mismas, ¿no? Y veía yo, eso fue como en España, creo, que una de esas que defiende o que aboga por el aborto, que por general es un paquete de cosas, de causas que defienden, ella defendía el aborto, pero también la discusión era de que querían quitar las corridas de toros, porque ella también defendía la vida, pero la vida del toro, pero ella estaba a favor del aborto, ¿cierto? Entonces ella decía que dentro de 20 años, que ella le preocupaba dentro de 20 años cómo le iba a explicar a su hija, cuando su hija le preguntara, mamá, ¿es cierto, realmente es cierto que hace 20 años había gente que usaba espadas para acabar con la vida de un ser vivo? ¿Es cierto eso, mamá? Entonces que ella le preocupaba cómo explicarle eso a la hija, ¿no? Entonces cuando viene uno de la contra y le dice, bueno, yo valoro que usted aprecie tanto la vida de los toros, ¿no? Pero a mí me gustaría también saber, dentro de 20 años, cuando su hija le pregunte cómo usaban aparatos punzantes para destruir la vida de un ser indecente dentro del vientre de una madre, que usted le pueda explicar a su hija también cómo usted apoyaba eso, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, las feministas, les digo esto porque apoyan una cosa, apoyan otra, pero esta cosa se contradice con esta y esta se enreda con aquella. Entonces, en ese mismo plan estaban ¿quiénes? Los fariseos, ¿no? Ese echa fuera demonio, ¿por qué? Porque es de Satanás. Entonces viene el Señor y le dice, a ver, pero ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Pensemos en eso, analicemos en eso, les dijo el Señor, ¿no? Entonces, como para decirles que realmente era algo totalmente absurdo, ¿no? Acordemos, obviamente nosotros lo sabemos, el Señor no tenía nada que ver con Satanás, porque Él más bien, dice la palabra que más bien vino ¿a qué? A destruir las obras de Él. Entonces, sí, pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 24, el Señor ya dándoles argumentos a ellos, porque no se trataba solamente de decirle, ustedes están incoherentes, lo que ustedes dicen no tiene sentido, sino se los voy a demostrar. Dice el 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado ¿a dónde? A su fin. Entonces el Señor está haciendo la analogía de lo que es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, con un reino cualquiera, ¿no? Bueno, obviamente aquí en Costa Rica no ha habido, porque yo sepa, guerras civiles, o sí han habido. Bueno, hubo una guerra ahí que no duró mucho, ¿no? Pero hay países que han estado mucho tiempo en guerras civiles. ¿Qué es una guerra civil? Es una guerra entre la misma gente del mismo país, topando. Y al final, ¿quién gana ahí? Nadie, el que pierde es el país. Entonces, cuando un país, un reino está dividido y está en guerra uno contra el otro, no sale, no progresa. Si no, pregúnteme a mí, por ejemplo, que en Colombia estuve 50 años en guerra civil y nunca ha salido de ahí. Y siguen ahí, y no avanza. Por eso, siendo países que podrían, ¿qué? Sobresalir, ¿no? Entonces, un reino dividido no puede permanecer, ¿no? O sea, en un hogar, hermanos, en un matrimonio, la esposa contra el esposo, en una guerra constante, eso está condenado al fracaso. Eso es cuestión de tiempo. ¿Amén o no? En una empresa, bueno, Randall tiene su empresa, sabe, ¿no? Una empresa, si está todo el mundo, todos, si no van en línea a un mismo objetivo,
de cumplir los objetivos de la empresa y las cosas, pero si cada uno va por su lado y más bien uno tratando de serruchar el piso al otro, es muy difícil que algo pueda surgir. ¿Amén o no? Una iglesia dividida es muy difícil también que pueda salir adelante, ¿no? Todos tenemos que ir. Por eso Pablo decía, dejen todo atrás y todos prosigan ¿a dónde? A la misma meta, al premio, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, vea, el Señor diciéndole ahí, el reino de Satanás no está dividido. Es más, el reino de las tinieblas, hoy por hoy, está más unido que nunca. ¿Amén o no? Por eso es que el Señor dice, ¿cómo es posible que esa gente sea qué? Sean más astutos, o sea, predican 24/7 por todo lado y cada día reclutan gente, cada día, y la iglesia sigue ¿qué? Dividida, dormida, echando cada uno para su lado. Amén, hermanos. Entonces, un reino dividido no puede subsistir. Entonces, el rey le está diciendo, ustedes me están diciendo que yo estoy serruchándole el piso al mismo Satanás y que yo soy de Satanás. No puede. ¿Cómo Satanás va a echar afuera a Satanás? Versículo 24 dice, si un reino está dividido, si la casa está dividida, si Satanás se levanta contra sí mismo, no puede prevalecer. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Después sigue explicándoles a ellos en el versículo 27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear ¿qué cosa? Su casa. Pensemos, hermanos, vean, imaginación, ¿no? Uno quisiera ir a saquear la casa de un hombre verdaderamente poderoso, ¿no? Fuerte. ¿Ustedes creen que uno podría hacerlo si primero no lo somete a esa persona, no lo amarra, no lo ata? De hecho, los ladrones cuando entran a las casas, ¿qué es lo primero que hacen? Amarrar a la gente, ¿cierto? Atarlo, meterlo en una habitación, para después ¿qué? Robar lo que quieran, ¿no? Le cuesta a uno trabajo creer que una persona entre a robar a una casa y que el dueño de la casa lo abra, lo atienda. Digo, pero antes de robar no le provoca un tintico y que entonces el Señor le diga, ¿no será mucha molesta? ¿Me entiende? ¿Ustedes creen eso? ¿Se puede imaginarnos eso? Esa era la incoherencia que manejaban los fariseos de la época, ¿no? Creer que el Señor era el mismo equipo. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, no se puede, ya se sabe que el Señor... ¿quién es el hombre fuerte? ¿Que menciona la palabra ahí? Satanás, ¿cierto? Ya el Señor lo venció. ¿Se acuerdan cuando él fue tentado allá y que el Señor le tiró palabra, lo venció? Ya todo eso lo sabemos, que el Señor ya venció a Satanás hace rato. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, hermano, para deshacer las obras del diablo. Entonces recuerden, el propósito final del Señor que vino aquí, entre esas obras, era liberar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría el Señor venir a liberar de Satanás a gente que Satanás ya la tenía que aprisionada? No tiene ningún sentido. Pero bueno, sigamos analizando entonces eso. Entonces después viene lo que el Señor enjuicia a los fariseos, que fue lo que leímos ahora. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su propio juicio. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor, varias veces le hemos mencionado aquí, ¿no? ¿Por qué el Señor era tan duro con los fariseos? ¿Por qué era tan duro el Señor con los fariseos? Sí, bueno, eso es lo que... ¿Pero por qué? ¿Por qué con ellos era durísimo y con la gente, pues, obviamente los trataba a otro nivel, pues, entendiendo las capacidades, ¿no? Acuérdate, el Señor era muy duro con los fariseos, ¿por qué? Porque ellos tenían otro nivel y tenían otra responsabilidad. Porque acuérdate que el conocimiento engendra ¿qué? Responsabilidad. Ellos tenían la responsabilidad de ser guías espirituales de la gente, de guiarlo por el buen camino, pero lo cual no hacían, ¿no? Lo cual no hacían. Ellos, por ejemplo, tenían que haber apoyado al Señor con todas las manifestaciones que Él hacía. Inclusive, acuérdense que el Señor les dijo una vez a ellos, me acuerda que varias veces los he comentado, que Él les preguntó a ellos que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, que ellos no quisieron contestar, no porque no supieran, porque acuérdense, una cosa es uno no saber y otra cosa es ¿qué? Negarse a contestar. Ellos no era que no supieran, porque ellos decían, nosotros sabemos que Juan era un profeta, sí, y todo eso, pero no nos conviene decirlo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a ellos? Le dijo, vea, Juan vino a ustedes ¿en qué? En justicia. Es decir, vino haciendo la voluntad de Dios, y ustedes, ¿qué cosa? No le creyeron. Entonces, todos aquellos pecadores, prostitutas y todo que creyeron en Juan, van a entrar al reino de los cielos, ¿qué?
primero que ustedes, si es que ustedes entran, ¿no? Si es que ustedes entran. Entonces ellos tenían esa responsabilidad, hermanos, y al ver esas manifestaciones de poder, las señales, ellos sabían en el fondo que Jesús era el Mesías, pero no les convenía, porque acuérdense que Nicodemo sí lo dijo. Nicodemo le dijo al Señor en Juan 3:21, le dijo, sabemos. Cuando Nicodemo dijo sabemos, ¿a quién se refería? A él y a alguien más, porque uno no dice sabemos por uno solo, ¿no? De hecho la Biblia dice que muchos gobernantes creían en él, pero no lo decían, ¿por qué? Por miedo, ¿no? Entonces Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ¿sabían o no sabían? Claro que sí sabían. Lo que pasa es que no les convenía para nada reconocerlo. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, por eso es que viene ese juicio condenatorio del Señor hacia ellos, de decirle, vea, todo se perdona, pero eso que ustedes están haciendo, o sea, no tiene perdón realmente. Obviamente, todo pecado, dice que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, ¿cierto que sí? Pero ahorita vamos a ver por qué ese pecado era tan delicado con ellos, ¿no? ¿Por qué era tan grave, hermano? ¿Por qué el Señor dijo que eso no podría ser perdonado? O sea, ¿qué tenía eso de particular, no? Porque dice la palabra que la sangre nos limpia de todo pecado, pero el Señor fue tan duro ahí en decirles a ellos, ese pecado no tiene perdón, para nada, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía eso tan grave, ¿no? El Señor le llama a ese pecado, ¿cómo le llama? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre una blasfemia y una calumnia? ¿Qué diferencia hay? La calumnia es de un fundamento, digamos. La blasfemia es más exagerada. Ahí está nada ahorita. La calumnia es entre quiénes. Bueno, la calumnia y la blasfemia muy parecidas, en el sentido que es hablar mal de alguien o decir cosas que no son ciertas, ¿no? Pero la calumnia se usa entre quiénes. Entre personas, ¿no? La blasfemia se usa ¿qué? Ya en términos contra Dios, ¿no? Entonces el Señor le llamó a ese pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Básicamente. Y se refirió a esa manera porque esa gente se estaba ¿qué? Resistiendo realmente. ¿Saben qué es resistir, no? Resistir en el lenguaje de la palabra, porque si a uno le dicen, es que la persona está resistiendo, se está aguantando, está llevando el peso, no. Resistir en la Biblia tiene otro significado, que es ¿qué? Rechazar. No aceptar. Por eso es que la palabra dice que en los tiempos finales muchos van a ¿qué? A resistir la sana doctrina, es decir, no la van a aceptar, no la van a aguantar, no la van a soportar. Esta gente estaba resistiendo al Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo tiene varias funciones, ¿no? Tiene varias funciones, o vino con varias funciones, una de ellas era ¿qué? Revelarnos, dar testimonio de Jesús. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo prácticamente era revelando la presencia del Padre en él, ¿no? El Padre y yo somos uno, y por eso cuando él hacía un milagro decía, Señor, que esta gente entienda por medio de esto que tú y yo, ¿qué? Que tú y yo somos uno y que tú me has enviado, Señor, que reciban la revelación, que no se resistan. Amén. Eso es lo que esa gente estaba haciendo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El mismo Esteban, ¿ustedes conocen a Esteban? Esteban es conocido como que fue el primer, ¿qué? Mártir, ¿cierto? ¿Qué es un mártir? Una persona que muere defendiendo una causa, ¿cierto que sí? Esteban fue el primer mártir, ¿en qué sentido? Fue el primero que fue muerto por defender el evangelio, digámoslo así, ¿no? Entonces Esteban mismo lo dijo, en Hechos 7:51 dice, le decía él a la gente antes de que lo estaban apedreando, él les decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, eran las advertencias. Entonces, el resistir al Espíritu Santo es muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Entonces, ¿cuál era la obra que estos fariseos estaban resistiendo? ¿Qué era lo que estaban resistiendo? Lo que estaban viendo ahí. O sea, las señales que el Señor estaba dando de que Él era el Mesías. Y ellos, por más que las estaban viendo y por más que tenían la información suficiente y necesaria para saber que eso estaba cumpliendo las Escrituras, no lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque habían intereses detrás de eso, no les convenía como tal. Como mucha gente hoy en día no le conviene aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque eso implica para esas personas, ¿qué cosa? Un cambio de vida. Por eso hablamos ahora, por más que la luz venga, hay muchos que están en tinieblas, que no quieren acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca a la luz, todas sus obras son
expuestas. Y hay mucha gente que no quiere que sus obras sean expuestas, entonces prefieren seguir acá, ¿dónde? En la oscuridad. Amén. Por más que sepan que esa es la luz. ¿Cuánta gente no sabe que el bien del hombre está en Dios? Mucha gente. Pero prefieren estar lejos. ¿Por qué? Porque quieren seguir disfrutando de los deleites de su vida, ¿no? No quieren cambiar, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, obviamente el Señor, el Espíritu Santo, tenía esa función también. Venir a revelar lo que era la persona de Jesucristo, a dar convicción de pecado y todo lo que sabemos que está escrito en la palabra. Entonces, llega un momento en que el Señor podría decir, ¿qué más podría hacer Dios para convencerlos? Si no los convence el Espíritu Santo, ¿quién más los va a convencer? ¿Quién más? Eso es lo mismo que aplica hoy en día, ¿no? Si usted no, bueno, usted que está viendo en el video, si la gente si no es el Espíritu de Dios, la palabra la que los motive a congregarse, ¿quién los va a motivar? ¿Ustedes se acuerdan también de la historia de Nehemías, que ellos pararon los muros porque estaban asustados y todo eso? Pero después de que se reunieron, oraron a Dios, dice que el Señor despertó en ellos el espíritu otra vez de seguir trabajando. Entonces volvieron al muro y lo levantaron, ¿no? Si no es Dios, hermanos, ¿quién? No puede estar esperando que un predicador lo motive, que un familiar lo obligue. Si no es el Espíritu de Dios, estamos fritos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, los fariseos tenían delante de ellos testimonio claro, ¿no? Tenían al Señor mismo ahí. Por eso el Señor cada rato les decía, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes saben ver señales, pero no han podido ver la visitación que están teniendo. Y por eso Pablo después escribió que si esa gente hubieran tenido sabiduría, hubieran entendido la visitación que tenían, jamás, ¿qué pasa? Jamás hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Pero bueno, no la tenían, o no quisieron tenerla por lo menos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, el Señor lo que le está diciendo a ellos es un juicio ahí. Todo pecador, ladrones, adúlteros, homicidas, para ellos hay esperanza, si hay un genuino arrepentimiento como tal, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que el Señor va a decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, si te resistes al Espíritu Santo, no hay nada que se pueda hacer. De hecho, voy a leer para ustedes un momentito algo que tengo aquí en Romanos 1, que se puede acomodar a lo que tenemos aquí. Dios es un Dios paciente, hermanos. Dios es un Dios paciente. ¿Amén o no? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Amén o no? Pero las oportunidades y la paciencia, ¿qué pasa? Tienen límite, amén, ¿no? Entonces, a esos fariseos, viendo todas esas señales y viendo todo eso y que se resistían al Espíritu Santo, podría aplicarle lo que escribió Pablo en Romanos 1:21, que él decía, pues esta gente, habiendo conocido a Dios, es más, que lo vieron ahí, a Jesús, haciendo las señales que hacía, los milagros que hacía, confirmando las profecías que se habían escrito sobre él, aún así, habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que, ¿qué cosa? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, porque ellos se creían que eran sabios, amén. ¿Se hicieron qué cosa? Necios. ¿Qué es un necio? Una persona que, sabiendo que está equivocada, ¿qué? Insiste, persiste, ¿no? Se hicieron necios y entonces cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, por una imagen corruptible de aves y cuadrúpedos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo cual Dios, viendo todo eso, ustedes no quieren, se resisten ustedes al Espíritu Santo de Dios. A los fariseos allá les dijo, ¿qué les dijo? Ese pecado no es perdonado. A la gente hoy en día que le dice que se resiste al Espíritu de Dios, le dice, bueno, entonces si no quieres, te entrego ¿a qué? A una mente reprobada. Te entrego una mente reprobada, a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonren ustedes mismos y sus propios cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas, y todo lo que está en el libro de Romanos 1, que es una radiografía ¿de qué? Del ser humano sin Dios. Amén, hermanos. Entonces aplica para ellos eso, ¿no? Pero hablemos un poquito de la blasfemia, hermanos. Ya yo les dije ahorita que es blasfemar. Blasfemar es hablar mal de Dios. Es que la blasfemia contra el Espíritu Santo
se mueven dos vías. Blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando uno las obras de Dios se las atribuye ¿a quién? Al diablo, ¿cierto? Decía Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero por otro lado, blasfemar contra el Espíritu Santo también es que las obras de Satanás uno se las atribuya a Dios. Vamos a manejar esas dos vías. ¿En cuál cayeron los fariseos? Las obras de Jesús, lo que él estaba haciendo en el nombre del Padre, decían que era obra de Satanás, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Entonces el término blasfemia, hermanos, tiene que ver mucho con irreverencia, con desafiar a Dios, con tentar a Dios, con maldecir a Dios. Básicamente es eso. Se mueven esas dos vías que les dije yo ahí. Los fariseos, obviamente, ellos no tenían excusa, ya eran inexcusables porque estaban siendo testigos oculares. Nosotros hoy en día no podemos caer en la blasfemia que cayeron los fariseos. ¿Por qué? Porque no vemos físicamente al Señor haciendo los milagros ahí como para decir, eso no es de Dios, eso es de Satanás. ¿Cierto que sí? Y posiblemente, difícilmente usted hoy en día vea a un líder religioso o a cristianos como tal haciendo cosas que supuestamente sean de Dios y que se la atribuyan a Satanás. Usted no los ve, ¿no? ¿No? A no ser de que sean cultos satanistas, que todos le den la gloria a Satanás, pero no estamos hablando entonces de pueblo de quién, de pueblo de Dios. Estamos hablando de pecadores, todo ese asunto, ¿no? Entonces, la blasfemia, hermanos, va por esa línea, ¿no? O sea, y recuerde, para blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios no se necesita ser un depravado, ni mucho menos, porque estamos hablando de que los fariseos, ¿qué eran? Gente muy culta, gente muy estudiada, gente muy preparada, gente a la que las demás personas lo respetaban, ¿cierto que sí? Entonces, blasfemar contra el Espíritu de Dios no es exclusivo de élites altas, no es exclusivo de gente común y corriente, no es exclusivo de gente rica ni pobre. No, cualquier persona puede caer en blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿En cuál de las dos líneas? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las características de la blasfemia y qué era lo que la hacía delicada hablando de los fariseos? Primero, la blasfemia contra el Espíritu de Dios no es un pecado que se haga por ignorancia. No se hace con ignorancia. Los fariseos no eran ignorantes, ¿cierto que no? Ellos no eran ignorantes, ellos lo hacían con conocimiento de causa, lo que pasa es que no les convenía. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo es por ignorancia, entonces sí hay perdón? Sí. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? ¿Quién dijo, yo era blasfemo? Pablo, ¿cierto que sí? Yo era un blasfemo, dijo Pablo. Pero ahora, ¿qué cosa? Lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Entonces, cuando hay ignorancia, hermanos, ahí no es tan rígido el asunto. Pero ¿por qué con los fariseos era tan rígido? El Señor dijo, eso que ustedes están haciendo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque ustedes no lo están haciendo por ignorancia. Ustedes tienen la información, ustedes saben, conocen la historia, conocen las profecías, conocen todo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es fruto de que uno no conozca. No se hace con ignorancia, hermanos. Primera de Timoteo 1:13 dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más bien fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿qué cosa? Por ignorancia en incredulidad. Inclusive el mismo Jesús dice, la blasfemia contra mí, no hay problema. Está bien, pues yo estoy acostumbrado. Pero por general la gente la hace en ignorancia. Mire lo que dice Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Dice Hechos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. ¿Cómo se llamaba ese homicida? Barrabás. A ver si están aquí, ¿no? Barrabás. Pediste que se nos diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, decía Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, el Señor sabe, hermanos, que todo eso que se hizo fue por ignorancia. De hecho, ¿cuál fue la primera frase que el Señor dijo cuando estaba en la cruz? Perdónalo, ¿por qué? Porque esta gente no sabe lo que hace. Son ignorantes. Amén. Recuerden que el Señor que dijo de su pueblo, mi pueblo es un pueblo ¿qué? Ignorante. ¿Por qué es ignorante? Porque no me conocen. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando hay ignorancia, hermanos, todavía hay posibilidades, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la blasfemia actual y en qué nos cobija a nosotros como iglesia, como tal, ¿no? Entonces el Señor clamó obviamente por la gente
y decía, la blasfemia que hagan contra mí, no, está bien, yo sé que la gente duda, tiene ignorancia y todo ese asunto. Es más, clamó al Señor para que los perdonara. Pero contra el Espíritu Santo no, cuando la gente se resiste contra el Espíritu Santo no, porque generalmente es el Espíritu el que da testimonio, ¿no? Y hay evidencias palpables, visibles como tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, no? Entonces los fariseos sabían que no tenía sentido ese ir en contra de lo que el Señor estaba hablando, ¿no? Y más bien, en vez de por lo menos quedarse callados, porque alguien podría decir, no, mejor me reservo, ¿no? Decían, no, eso fue de Satanás, peor todavía, ¿no? Amén, hermanos. E inclusive el Señor les dice que son reos de juicio eterno, ¿no? Básicamente eso, ¿no? O sea, cuando el Señor le decía a los fariseos que ellos eran reos de juicio eterno, acuerden lo que vimos la vez pasada, ¿no? Los que la alcanzaban a leer o que estuvieron aquí en la prédica, de que los judíos tenían un problema que jugaba en contra de ellos. Es que ellos, por ser pueblo escogido de Dios, ellos no se imaginaban o por lo menos les costaba creer que Dios iba a hacer algo contra ellos, ¿no? Entonces por eso cada vez que el Señor les decía algo, decía, pero nosotros somos ¿qué cosa? Descendientes de Abraham, o sea, ¿qué nos va a pasar? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nada, para nada, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces el Señor les decía, no se confíen de eso, pensando que sea imposible que Dios dé castigo a aquel que se resista al Espíritu Santo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, la blasfemia hoy en día, hermanos, ya para ir cerrando, usted dirá, pastor, pero todo ese contexto histórico de los fariseos, y sabemos que ellos tenían la información y todo ese asunto, y ellos no quisieron aceptar al Señor, sino que más bien levantaron el pueblo contra Él, prefirieron que liberaran a un homicida, y sabiendo que el Señor dio todas las señales, y sabiendo que habían algunos que sí creían que Él era el Mesías, porque nadie podía hacer esas señales, y aún así no podían negar el milagro, pero lo desacreditaron diciendo que era de Satanás, y eso el Señor lo llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces les dijo que eso no tenía perdón. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban haciendo por ignorancia, sino por rebelión. Vamos hasta ahí claro, ¿no? Ese es el contexto. Pero ¿cómo está la blasfemia hoy en día, hermanos? ¿Cómo se mueve hoy en día la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy, no? Básicamente a eso. Acuérdense de lo que hablamos ahorita, ¿no? Los fariseos, esa blasfemia era que acusaban a Jesús de que hacía cosas en nombre de Satanás. ¿Cierto que sí? Hoy en día, en el pueblo de Dios, difícilmente vemos ese tipo de blasfemia. ¿Por qué? Porque nadie va a decir que algo es de Dios y va a decir, esto es de Satanás. Nadie le va a decir a una iglesia, esto es obra de Satanás. Milagro, pues estamos hablando de cosas buenas, ¿no? Nadie lo va a hacer, sino que se mueve por el otro lado, más bien. Y esa sí está a la orden del día, ¿no? Ese tipo de blasfemia como tal. Ahí vamos, ¿no, hermanos? Entonces, obviamente, el Señor, acuérdate que el Señor una de las cosas que Él dijo que había venido era ¿qué? A darle la vista a los que no ven y a quitarle a los que sí ven. Y se acuerda que los fariseos también dijeron, pero nosotros somos pueblo de Dios, o vas a decir que nosotros también somos ciegos. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Si ustedes hubieran dicho que eran ciegos, había misericordia para ustedes, pero como dicen ven, ¿qué pasa? Su pecado prevalece. Entonces, en medio de esa soberbia, ese orgullo de pretender que todo lo veían, pero a la larga no estaban viendo nada porque los mismos ciegos físicamente veían más que ellos, ¿no? Porque podían ver espiritualmente, ¿no? Amén, hermanos, vamos ahí bien, ¿no? Entonces, vámonos por la línea de la iglesia de hoy. Dijimos que una línea de la blasfemia es atribuir cosas de Dios a Satanás. Otra línea es atribuir cosas de Satanás a Dios. Y eso sí lo vemos hoy en día. Hay muchas cosas que sabemos que no son de Dios, pero la que la gente se las atribuye ¿a quién? A Dios. ¿Cierto que sí? Se ve por todo lado, hermanos, se ve. Y recuerden el pasaje que yo les he dicho a ustedes que lo debería poner a uno a meditar, de toda la gente que llegaba ante el Señor a decirle, Señor, aquí estamos, porque yo hice una cantidad de cosas para ti. Cosas, liberé demonios, prediqué, hicimos de todo. Para ti, Señor. Y que el Señor que diga, hombre, yo nunca los conocí, ¿me entiende? Entonces, cosas que la gente hacía creyendo que eran de Dios, pero que no eran de Dios, pero se las atribuían ¿a quién? A Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en las iglesias se ve mucho eso. Amén, hermano, ¿o no? La gente blasfema contra el Espíritu básicamente en eso, vea, todo lo que usted ve en las prácticas de las iglesias, ese mover del Espíritu Santo que le llaman, eso no tiene nada que ver con Dios, pero se lo atribuyen ¿a quién? A Dios. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que es delicado.
Ahí más que todo el video, ¿no? La gente que le gusta frecuentar ese tipo de iglesias, ese tipo de enseñanzas, ese tipo de prácticas. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya el Señor lo dijo, que eso, ¿qué pasa? No tiene perdón, ¿ah? ¿Por qué no tiene perdón? Hermano, porque la gran mayoría de la gente que está en esas iglesias, ¿qué pasa? En algún momento pudieron ser, ¿qué cosa? Víctimas, ¿cierto que sí? Pero ya hoy en día, ¿qué son? Cómplices. La gente sabe. Vea, usted, no sé si usted ha conversado con gente que va a ese tipo de iglesia y gente que dice, yo sé que la doctrina no es buena. Yo sé que lo que ahí se enseña no es de Dios, pero me queda cerca. Pero mira qué buena música. Pero mira que yo veo que la plata la invierten porque es una buena estructura, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado con eso, hermanos. Recordemos que el Señor siempre nos ha advertido en esa práctica, ¿no? Y entonces vamos a ir un momentito allá a Mateo, hermanos. Vamos a Mateo 7. Para que ahondemos un poquito en esto que el Señor decía, lo que les acabo de leer, ¿no? Mateo 7:21. Mateo 7:21, que es el nunca os conocí que les dije ahorita, ¿no? Amén. Que, bueno, vuelvo y lo leo para que nos quede claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué cosa? Hacedores de maldad. Y mire que más adelante hace énfasis en lo que la gente debería hacer, ¿no? Versículo 24, por ahí, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca, descendió lluvia. Bueno, todo lo que ustedes conocen de la prudencia como tal, de edificar sobre la roca, ¿no? Pero quería dar énfasis en eso. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Hoy en día mucha gente se está quedando ¿de qué? En oír las palabras, ¿no? En oír las palabras, en oír nada más. ¿Que eso le llaman qué? ¿Buenos qué? Buenos oidores, pero malos hacedores. ¿Qué es lo que está faltando, ¿no? Hay que complementar. En Dios no hay medias cosas, ¿no? Es un todo. Hay que ser oidor, pero hay que ser, ¿qué cosa? Hacedor. No se confíe, no se arriesgue más bien a que le pase lo de Mateo 7:21, ¿no? Que usted llegue a la presencia del Señor creyendo que ha hecho muchas cosas para Él, pero que no son de Él. Entonces, por eso todo lo que uno haga, ¿qué cosa? Hay que pesarlo, hermanos. Y por eso la palabra dice, todo lo que usted haga, asegúrese que lo hace, ¿qué? Para el Señor. Que lo hace para el Señor. Porque los que van a entrar allá, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Voy a leerles, hermanos, no vaya allá, nada más quiero ir a Jeremías 23, que es parte también de lo que les estoy diciendo de la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Porque mire que estamos leyendo Evangelios y Jeremías, ¿no? Todo eso es un todo. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre ha sido la misma. La humanidad no ha cambiado. En Jeremías, acuérdense que ya hemos hablado aquí mucho de Jeremías. Jeremías fue un profeta que le tocó lidiar con un pueblo como el que hoy estamos viendo. Un pueblo rebelde, un pueblo necio, no conocen a Dios, no quieren oír palabra. Entonces, en Jeremías 23:16 dice la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos a la gente, ¿no? A los que blasfeman contra el Espíritu de Dios. ¿Cómo blasfema hoy en día la gente contra el Espíritu de Dios? Cuando usted es partícipe de cosas que no son de Dios y usted se las atribuye a Dios. ¿Estamos claros, no? ¿Qué dice el Señor? Así ha dicho Jehová de los ejércitos a esas personas. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No escuchéis. ¿Pero qué hace la gente? Cada día escucha más, ¿no? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, que hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová, que dicen atrevidamente a los que me irritan. Mire, lo que le genera a la gente que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, ya usted sabe que es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios hoy en día, que es cosas que no son de Dios, que se las atribuye a Dios. ¿Esa gente qué le genera a Dios? Irritación. Usted sabe lo que es la irritación, ¿cierto? Como esa incomodidad, como
no sé, como que a uno, ay, no sé, no me hallo, hay algo que me fastidia. Eso. Dice atrevidamente a los que me irritan, Jehová les dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón le dice, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, si usted está en una iglesia de esas que blasfeman contra el Espíritu de Dios, usted es parte de ese grupo de los que irritan al Señor. De los que irritan al Señor. Entonces, sálgase de ahí. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer, hermanos? Necesitamos desarrollar la capacidad de ¿qué? De discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la única forma de desarrollar esa capacidad, ¿cómo es? Por medio de la palabra, ¿no? Si usted todavía está en ese grupo que es por ignorancia, que porque tiene duda y todo eso, sálgase de ahí. Pero si usted está con conocimiento de causa ahí, que hay mucha gente que sabiendo que está mal, que están blasfemando contra el Espíritu de Dios, usted sigue ahí, pues el destino que a usted le espera, ¿cuál es? Un lugar donde va a ser el lloro y crujir de dientes. No espere eso, sálgase de ahí. Huya por su vida, como dice por ahí, fue el consejo que se le dio ¿a quién? A Job. Digo, a Lot, perdón. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad de, en vez de estar haciendo eso, buscar la llenura del Espíritu. Pero la verdadera llenura, ¿no? ¿Cierto que sí? La palabra habla de llenura, hermanos, en Efesios. Voy a leerle nada más de Efesios 5. Efesios capítulo 5. Habla de la llenura del Espíritu, hermano, que dice que no os embriaguéis ¿con qué? No os embriaguéis con vino, sino más bien, ¿qué cosa? Sed llenos. Dice, hermano, la palabra en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, hermano, porque los días cada vez son peores. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que más bien sean llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no, hermanos? Ser llenos del Espíritu de Dios, en vez de estar, ¿qué cosa? Blasfemando contra el Espíritu, siendo copartícipes de cosas que no son de Dios, que la mayoría de la gente sabe que no son de Dios. Más bien busque la llenura del Espíritu, que esa es una responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios que tenemos. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, lo que pasa es que la gente también dirá, pastor, pero es que yo estoy en una iglesia donde hay llenura del Espíritu, porque hay un concepto muy errado de lo que es la llenura del Espíritu, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tiene la llenura del Espíritu? Cuando hoy en día, por ejemplo, se le dice, uy, esa persona está llena del Espíritu, en la mayoría de las iglesias, ¿cuándo qué? Cuando hablan en lenguas, ¿cierto que sí? La gente habla en lengua y dice, uy, lleno del Espíritu Santo. Pero eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu, ¿no? ¿Quién me dice aquí, que ya lo hemos visto aquí, qué es realmente estar lleno del Espíritu de Dios? Sí, pero hay un versículo, Gálatas 5:21, el fruto del Espíritu, ¿cierto así? Y también, digamos, en Colosenses, Randall, en Colosenses 3:16, dice la palabra en Colosenses 3:16, voy a leerle algo que dice en Colosenses 3:16, dice la palabra en Colosenses 3:16, hermanos, la palabra de Cristo, ¿qué cosa? Mora en abundancia en vosotros. Que tiene que ver mucho con el fruto, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener fruto del Espíritu si la palabra de Cristo, ¿qué pasa? No mora, pero no es que more. ¿Tiene que morar qué? No, pero ¿qué acaba de leer ahí? Que la palabra de vosotros more en abundancia. No es que more, sino que more ¿qué? En abundancia. Y vean, ya todos sabemos qué es la palabra, ¿no? ¿Morar qué es? Que la palabra de vosotros more. ¿Qué es morar? Vivir, residir, sentirse como en casa, ¿no? ¿Y qué es abundancia? O sea, que nunca falta nada. Entonces, que la palabra de Dios more ¿qué? En abundancia, es decir, que estemos saturados de la palabra, que estemos totalmente llenos, que nunca falte aquí, que todo lo que hagamos, ¿qué cosa? Sea guiado por la palabra. Eso realmente es estar ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. Y por eso Pablo hace la analogía ¿con qué? Con la embriagarse con vino, ¿no? Todo eso sí lo saben todos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que está embriagada con vino? ¿Quién lo domina? El vino, ¿cierto? Sí, entonces la persona no sabe ni, bueno, ya ni me acuerdo hace tantos años. Pero todos lo sabemos,
¿Cierto que sí? Entonces dice, no se embriaguen con vino, sino más bien ¿qué? Sean llenos, el mismo efecto, que no sean ustedes, que sea la palabra la que los guíe, la que los maneje, la que los controle, la que marque la senda. Amén, hermanos. Eso realmente, ser llenos del Espíritu Santo no es nada emocional, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque todo eso emocional que es más bien blasfemia contra el Espíritu de Dios. La palabra no enseña, hermanos, que una relación con el Señor tenga que depender de experimentar emociones, sentimientos, ¿no? Ahora, si usted las tiene y está convencido que es de Dios, es una responsabilidad de cada uno. Pero no implica de que tenga que ser algo emocional, ¿no? Tampoco son pasos, 5 pasos para ser llenos del Espíritu de Dios. No hay. Más bien le aplica para usted Josué 1:8, ¿qué dice? No se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley nunca se apartará, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que está aquí escrito. Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Entonces, ya para ir cerrando, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya vimos la de los fariseos, ¿cómo fue? Lo del Señor, dijeron que era de Satanás. Ahora, hoy en día es al revés. Cosas que son del reino de las tinieblas, la gente se las atribuye a Dios. Pero para que usted pueda entender qué es y qué no es de Dios, y usted no deje que le vendan humo, usted tiene que conocer la verdad, usted tiene que discernir, usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, para que no le metan gato por liebre. Y si usted todavía está en un lugar de esos por ignorancia, métase a la palabra, escudriñe las Escrituras y salga de ahí, salve su vida, salve la vida de los suyos, escape por su vida. Amén, hermanos. El mensaje de Dios es sencillo, todos sabemos, hermanos, que el amor de Dios es evidente, la intencionalidad de Dios está ahí. Acuérdense que la intencionalidad de Dios se mueve en 2 pilares. Primero, que nadie se pierda, y segundo, que la gente lo conozca. Esos 2 pilares, ahí está. Y de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Que no escatimó nada, sino que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que crea, no se pierda. Estamos claros en eso, ¿no? La intencionalidad de Dios es clara, pero la intencionalidad de Dios depende también ¿de qué? De una respuesta de la gente. Porque nada en Dios es impuesto, ¿no? La elección es suya, la elección es mía. Dice la palabra que el que cree en el Hijo, ¿qué pasa? Tiene la vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, porque la ira de Dios, ¿qué pasa? Permanece sobre él. Amén, hermanos. Acuérdense lo que vimos la vez pasada de la mujer adúltera, ¿no? Que nos quedó claro de por qué el Señor no condenó a la mujer adúltera. Acuérdense que no la condenó, sino que simplemente le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, pues yo tampoco. Vete, ¿qué cosa? No peques más, ¿no? Porque el Señor no vino a condenar, ¿cierto o no? Él vino ¿a qué? A salvar, a dar oportunidad, para que la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que sí va a venir a condenar. Pero ese va a ser un tiempo en el que ya no va a haber tiempo. Y ahí va a ser ¿qué? El lloro, el crujir de dientes, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Entonces recuerde simplemente eso. Para que usted no blasfeme contra el Espíritu de Dios, tiene que conocerlo. Tiene que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Tiene que tener discernimiento. La única forma es tenerlo por medio de la palabra. No se trague cosas, no se acomode a las circunstancias por caer bien en un grupo, por no ser rechazado. El Señor sabía eso, sabía que iba a ser rechazado, y no solamente rechazado, que iba a ser ¿qué? Que lo iban a matar, lo sabía, pero esas cosas no lo detienen. ¿Por qué? Asegúrese de hacer la voluntad de Dios primero. ¿Y todo lo demás qué cosa? Vendrá por añadidura, ya sean cosas que a uno le gusten o ya sean cosas que ¿qué? Que a uno no le gusten. Amén, hermanos, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermano. Te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que hemos tenido de meditar en torno a tu palabra, Señor. Y esto que tal vez la gente habla de blasfemia contra el Espíritu Santo, decir, eso era para los fariseos. No, hombre, los fariseos ya tuvieron lo suyo. No recibieron al Señor, no lo aceptaron como Mesías. De hecho, hoy en día, mucho del pueblo escogido de Dios sigue con el mismo problema. Sigue sin aceptar que el Mesías ya vino. Siguen esperando un Mesías, pero cuando Él venga, que ellos creerán que es por primera vez, va a venir, ¿qué?
Va a venir como lo que la palabra dice, con voz de trueno, por su iglesia, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos realmente que lo que decimos o lo que hacemos para Dios sea efectivamente ¿de qué? De Dios. Pero no lo vamos a saber si no conocemos a Dios por medio de su palabra. ¿Usted te va a decir? O sea, la ecuación es muy fácil. O sea, no hay pierde aquí. Hay gente que dice que es que las cosas de Dios no se entienden. Se entienden más de la cuenta. Y al mejor estilo de los fariseos, ¿es mejor qué cosa? Hacerse el loco. Hacerse el que no se sabe. Hacerse el que no es conmigo, ¿no? Al mejor estilo de Félix y Drusila. Después te llamo, ¿no? Otro día nos vemos. Estoy muy joven. Ya estoy muy viejo. Bueno, nunca se es ni tan joven ni tan viejo para tomar las decisiones correctas, que lo que le quede a uno de vida lo lleven a alcanzar el anhelo por el cual nosotros sabemos que existe un Dios que nos ha creado y que nos ha comprado con su preciosa sangre. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente su vida se la ha pasado, ¿qué cosa? Blasfemando contra el Espíritu de Dios, dándole el beneficio de la duda de que usted es una persona de iglesia como tal. Porque si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, puede haber sido por ignorancia, puede haber sido por rebeldía, lo que sea, ¿no? Pero estás vivo, hay oportunidades para ti, ¿no? Pero si usted es una persona que está en esas iglesias, en esos ambientes, rodeándote de personas que blasfeman contra el Espíritu de Dios, sabiendo tú que así es, no te arriesgues a que caiga sobre ti el peso de la ira de Dios, y aprovecha las oportunidades que hoy se te dan de, por medio de un genuino arrepentimiento, tener un genuino nuevo nacimiento y volver en amistad con Él. Si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me he dado cuenta de que realmente he estado caminando en contra tuya, Señor. He estado atribuyéndote a ti cosas que tú no tienes nada que ver, Señor. He estado inclusive responsabilizándote a ti de cosas que tú no has tenido nada que ver, Señor. He estado caminando en rebeldía, Señor, sin reconocer que realmente tú eres el que nos ha creado, tú eres el que nos ha comprado con precio muy caro, Señor, precio de sangre, Señor. Pero no más, Señor. Hoy entendí que necesito, Señor, entregarte mi vida a ti, y por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y en medio de ese buscar yo sé que te voy a encontrar y te voy a conocer y voy a tener certeza, Señor, de lo que a ti te agrada. Y en esa línea voy a caminar, Señor. Porque no quiero vivir más como he estado viviendo, Señor, que me engañan, engaño, sufro y hago sufrir, Señor. No más, Señor, no más. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre lo felicitamos, ¿no? Porque es una decisión de vida o muerte. Pero recuerde, ¿no? Si de pronto usted hizo la oración y usted va a alguna de estas iglesias que hablamos ahorita, nada ganas con haber nacido de nuevo y seguir ahí, ¿no? Tienes que hacer cambios radicales. Sal de ahí, busca una iglesia donde usted pueda instruirse, donde usted pueda crecer en la palabra, donde le enseñen principios cristianos, donde usted se vea como un futuro candidato a aquello que usted recibe lo pueda dar, porque de eso se trata, ¿no? Amén, hermanos. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, ¿no? Costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana.
8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Todos los domingos también, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, está el programa Sinceridad. Usted puede escucharnos por la radio normal o puede entrar en urbano106.com y ahí escucha la transmisión y ahí está el chat, ¿no? Recuerde eso. Hay diferentes canales, búsquenos en redes sociales, canal de YouTube, Efesios 4:23, muchos videos de sana doctrina donde usted puede ser instruido, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.